Introducción. Para el desarrollo de una intervención quirúrgica se requiere de una preparación correcta del quirófano, un adiestramiento de todo el personal, adecuados métodos de desinfección y esterilización y determinadas precauciones de seguridad que deben de tomarse para que sala de operaciones se convierta en un medio seguro para el paciente. En todo este proceso, el técnico de enfermería juega un papel muy importante. El técnico de enfermería, como miembro del equipo quirúrgico, trabaja en coordinación con las enfermeras, dando apoyo a su actividad y realiza las actividades de limpieza, colocación y reposición del material de quirófano. Un poco voy a dar una pequeña historia, cómo el técnico de enfermería comienza ya a tener una participación importante en el equipo multidisciplinario de salud. Durante muchos ciclos, las intervenciones quirúrgicas eran realizadas por los barberos. ¿Y dónde lo realizaban? En las mesas, en las mesas de las cocinas o en las sillas. Posteriormente ya salen los cirujanos y los cirujanos operaban ya en sus consultas y en los hogares. Aquí el personal de enfermería era quien preparaba los hogares para el que preparaba el lugar en los hogares para las cirugías. De ahí pasan los años y ya los cirujanos realizan las cirugías en sala de operaciones, en los hospitales, y acá ya se introduce la colocación de anestesia, la colocación de hemoderivados, las transfusiones sanguíneas, ¿no es cierto? Y acá ya se prepara el personal de enfermería que se convierte en preparar físicamente a los pacientes para las intervenciones quirúrgicas. En los años 60 aparecen los primeros técnicos de enfermería, sin ningún tipo de formación académica, pero siempre bajo la supervisión de los ayudantes técnicos sanitarios, que atendían las necesidades más básicas de los pacientes. Pero ya en el 1975 se pone en marcha la formación profesional del auxiliar de clínica con el título profesional en la rama sanitaria. Y en 1986 ya le dan una categoría de auxiliar de enfermería, sustituyendo así al auxiliar de clínica, quedando plenamente integrado en los equipos de enfermería, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las etapas del proceso quirúrgico. El periodo perioperatorio comprende 3 tiempos: antes, durante y después de la intervención quirúrgica. A su vez que este se puede distinguir en 3 periodos: preoperatorio, posoperatorio e intraoperatorio, ¿no? El periodo preoperatorio. ¿Cuál es el periodo? ¿Qué comprende este periodo? El periodo preoperatorio se inicia desde que el médico decide operar a la paciente. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando el paciente va a ingresar a centro quirúrgico. Ahí termina el periodo preoperatorio. El periodo intraoperatorio, como su nombre lo dice, es dentro de sala de operaciones. Y el periodo posoperatorio es cuando el paciente sale de sala de operaciones y se va a la unidad de recuperación post-anestésica. El periodo preoperatorio. Existen 2 fases: el periodo mediato e inmediato. El profesional enfermero, en colaboración con el técnico de enfermería, se encarga de la instrucción del paciente. Por tanto, los cuidados en este periodo son los siguientes. Primero hay una fase, hay dos fases: el mediato y inmediato. El mediato del periodo preoperatorio transcurre desde que se adopta la medida de la intervención quirúrgica del paciente hasta las 24 horas que se efectúe la misma. Y el inmediato comienza 24 horas antes de la intervención quirúrgica y termina cuando el paciente es trasladado al quirófano. Esta es la hoja de cirugía segura. Es el checklist, ¿no? Esta lista de chequeo tiene 3 partes. Primero, antes de la inducción anestésica, antes de la incisión y antes de la salida del quirófano. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que se le hace al paciente antes de que ingrese a sala de operaciones? Preguntamos cómo se llama, con palabras sencillas. No le vamos a hacer
todo en orden, pero tenemos que hacerlo lo básico, ¿no? Su nombre completo, sabe de qué lo van a operar. Él dice, me van a operar de la vesícula. ¿Cómo le han dicho que es? ¿Con puntitos o le van a cortar? No me han dicho que es con puntitos. Entonces, y le digo, si tú ves que una paciente es obesa, una paciente tiene problemas concomitantes, siempre se le dice al cirujano que le explique al paciente que si no puede realizarlo por vía laparoscópica, lo pueden convertir. A veces hay problemas legales porque el paciente ingresa a sala de operaciones por cirugía laparoscópica, que el médico le dice, le vamos a hacer 4 puntitos, pero en el transcurso de la cirugía se complica el paciente y tienen que cortar. A veces el paciente no ha sido informado y hay un proceso legal. Y en el proceso legal está inmerso no solo el cirujano, también la enfermera instrumentista, circulante, ¿no? Es importante que si el paciente le dice no me han informado, llame al médico y el médico que le informe sobre la cirugía. También otra pregunta que se le hace al paciente ¿es alérgico a algún medicamento? El paciente le dirá sí, no. Si le dice sí, le preguntaremos a qué medicamento es alérgico o de repente algún alimento, ¿no? También se le pregunta al paciente si es diabético, si es hipertenso. Si es diabético, tenemos que verificar cuánto está su glucosa, cuánto ha sido el último examen de glucosa. Y si es hipertenso, tenemos que verificar cuánto es su presión arterial o si ha tomado algún antihipertensivo antes que entre a sala. Son preguntas que siempre tiene que haber. Y antes de la incisión, también se realiza la pausa quirúrgica y eso se realiza como su nombre lo dice antes de que el cirujano haga el primer corte. A veces aquel cirujano no conoce el nombre del paciente. Doctor, vamos a hacer la lista de chequeo, por favor, ¿me puede presentar a su equipo quirúrgico? Lo presentan. El nombre del paciente, no saben. Pero, doctor, ¿el paciente presenta algún problema específico? A veces no saben. Entonces nosotros tenemos que decirles, paciente tal, se llama tal, la cirugía que se va a realizar sí saben, pero no saben el nombre del paciente, no saben si el paciente es diabético. Lo que sí saben son los residentes, más no el asistente. También se le pregunta si se le ha administrado algún profilaxis antes de que ingrese a sala de operaciones. Algunos médicos no indican, por ejemplo, en una cirugía de Cole-Lac no indican profilaxis, pero en una cirugía, por ejemplo, digestiva abierta, sí indican profilaxis. ¿Por qué? Porque la cirugía laparoscópica es mínimamente invasiva, en cambio la cirugía abierta sí son invasivas, ¿no? También se le pregunta al doctor si el paciente, cuánto tiempo es su tiempo de cirugía. También se le pregunta y si el paciente tiene riesgo de sangrado. Al anestesiólogo preguntamos si el paciente ha sido de difícil intubación, si el paciente presenta algún tipo de un problema específico y si el equipo está operativo o no, su equipo de anestesia. Eso es en la pausa quirúrgica. Ahora, ya en la salida, preguntamos siempre el nombre de la cirugía realizada. Como les dije en el inicio, a veces entran por una Cole-Lac, pero también pueden encontrar cualquier otro tipo de patología donde van a ingresar de repente el ginecólogo para hacer algún tipo de quistectomía. Entonces ya no será Cole-Lac, será colecistectomía más quistectomía. Y si hacen lavado en cavidad, más lavado en cavidad. Y si hacen colocaciones de drenes, más colocación de drenes. Como inicia las cirugías, se pregunta el nombre de la cirugía que le van a realizar, pero la salida también es importante. El conteo de gasa tiene que estar completos. No pueden realizar el término de la cirugía sin que las gasas estén completas. Si han utilizado 50 gasas, las 50 gasas tenemos que ver las 50, 60, 10, 15, 20 gasas que ingresan, se tienen que estar completas. Y si no están completas, decirle al doctor, no hay gasas, falta una gasa. ¿Qué hacen? Llaman al radiólogo y se le toma una radiografía intraoperatoria. El paciente tiene que salir con las gasas completas. Y si por ahí el médico cierra y a veces
hay casos en que no quiere y dice, no, yo no he metido ninguna gasa en cavidad, se pone en el checklist, falta una gasa. Se le comunica al médico, el médico insistentemente cierra cavidad. Entonces, con eso nosotros ya nos deslindamos de responsabilidades. Y si a veces no nos hacen caso, pues llamamos a nuestra jefa. Nuestra jefa viene y también con ella se hace el cierre del checklist. Ha habido casos en que sí ha habido, no han contado bien las gasas y ha sido un problema legal. El paciente hasta ha fallecido porque la gasa se adhiere al intestino. En el momento de despegar, pues se le produce daño irreversible al paciente. El periodo preoperatorio. Primero tenemos que informar al paciente y a los familiares sobre las dudas que le surjan en torno a la intervención quirúrgica. En esta etapa, pues, el familiar y el paciente pregunta y nosotros tenemos que responderle en forma sencilla todo lo que le van a realizar. Asegurar una buena preparación del organismo, tanto eliminación, nutrición, oxigenación e higiene. Eliminación es importante, la eliminación, el enema evacuante, porque a veces entran a sala de operaciones, no le han hecho un correcto, adecuada eliminación. En sala de operaciones el paciente se relaja, entonces realiza las heces y ¿qué hacen? Contamina la herida operatoria y suspenden la cirugía. Entonces, imagínense todo lo que se pierde por no haberle realizado una adecuada colocación de enema. La oxigenación y la nutrición. Acá tenemos que asegurarnos también de que el paciente no haya ingerido alimentos. A veces los pacientes no te dicen, a veces no he comido, pero llegas a las operaciones y antes dice, he comido. Entonces, ¿qué haces? Informar inmediatamente al anestesiólogo que el paciente ha digerido algún alimento. ¿Por qué? Porque cuando está en sala de operaciones y colocan la anestesia, el paciente se relaja. Entonces, ¿qué puede haber? Puede aspirarse y hasta puede morirse. Entonces, por eso es importante de que el paciente tenga de 8 a 6 horas de no haber ingerido alimentos. Y si por A o B en una cirugía de emergencia y tiene que entrar sí o sí, el doctor indicará colocar metoclopramida y ranitidina para que haga un vaciado gástrico. La educación sanitaria, movilizaciones, ejercicios respiratorios y cuidados quirúrgicos es lo que se necesita en el periodo preoperatorio. Higiene. La preparación del paciente el día de la intervención, según el tipo de cirugía, la preparación varía. Por lo general, se contemplan estas rutinas. La higiene. La higiene se va a realizar 2 horas antes de que el paciente ingrese a sala, ¿no? O si el paciente va a ingresar a las 7 de la mañana, se le dice que se bañe un día antes, ¿no? Acá es importante especificar y decirle que se bañe de una forma como pareja, y acá se va a utilizar la intervención de la clorhexidina al 2% y hacer énfasis en la zona operatoria. Si es una colela, tendrá que hacerse el lavado en la zona donde se va a colocar los trócares, que es la zona abdominal. Si es una cirugía de laminectomía, la enfermera tendrá que ayudar al paciente a lavarle la zona de la espalda, porque normalmente la cirugía de laminectomía se realiza en las vértebras lumbares, ¿no? La canalización de la vía, ¿no? Es una vía de gran calibre. ¿Por qué una vía de gran calibre? Porque cuando entras a las operaciones, a veces se necesita que infundir cloruro, hemoderivados, y no puede ir con una vía de número 22. Tiene que ir con una vía grande, ¿no? Una vía de gran calibre. Ayuno como mínimo es necesario de 6 horas sin ingerir ningún tipo de alimento. Así se previene la aspiración de los contenidos del estómago hacia los pulmones. La colocación de enemas para la limpieza intestinal si es necesario, pero dependiendo de la cirugía. En una cirugía local no le van a colocar enema, ¿no? Lo realizarán la enfermera y el técnico de enfermería conjuntamente en la planta de hospitalización. Este es un trabajo en equipo.
La intervención del técnico de enfermería en la fase preoperatoria. Remover los esmaltes y uñas postizas. Si, a veces, no siempre, pero sí llegan. Ay, bueno, ingresan a veces. Normalmente no es común, pero sí en algunos casos han ingresado pacientes con las uñas pintadas. Entonces ustedes se preguntan, ¿pero es necesario despintarlas? Sí es necesario. ¿Por qué? Para, para observar la cianosis. Pero ustedes saben que cuando el esmalte, la uña está con el esmalte transparente, igual no hay una buena saturación, no se puede observar la buena saturación del oxígeno. Entonces es importante retirar uñas, retirar esmalte de uñas postizas, uñas postizas y el esmalte de uñas. También verificar que no tenga prótesis dental. ¿Por qué? Porque cuando le colocan una anestesia general, el paciente se relaja y como es una prótesis movible, hay un cuerpo estaño, ¿no es cierto? Y puede el paciente también ocasionarse un daño. No, falta. Retirar la ropa y vestirle con una bata de cirugía, tiene que tener el gorro, las botas y los vendajes. Dicen que las personas adultos mayores sí necesitan vendarlos para evitar que la trombosis. Pacientes jóvenes no, pero por protocolos se venda. Todo paciente ingresa a las operaciones vendado, ¿no? El paciente tiene que ser transportado también en camilla o en silla de ruedas con todos los expedientes completos. Sobre todo el consentimiento informado, firmado. Si es menor de edad, también verificar que el consentimiento esté firmado. Los análisis de laboratorio, ¿no? El EKG. ¿Qué más? El examen de tórax, la radiografía de tórax, el examen de hemograma completo, el tiempo de coagulación. Todos esos exámenes tienen que ir en la historia clínica cuando es un paciente programado. Cuando es un paciente de emergencia no es necesario, porque si es emergencia la vida del paciente está en peligro, ¿no? Periodo intraoperatorio. Este periodo comprende el tiempo que dura la cirugía, como ustedes pueden apreciar. Esa es una simulación, pero ¿qué es lo que le falta a ese profesor? La mascarilla, ¿no? La mascarilla y la gorra, ¿no? Claro, eso mira, están en una cirugía, pero él no está con las medidas de bioseguridad, ¿no? Este periodo comprende el tiempo que dura la intervención quirúrgica desde que el paciente entra en el quirófano hasta que es trasladado a la unidad de recuperación. El equipo de enfermería, incluido el personal técnico, se encarga de asistir al equipo quirúrgico en los cuidados. Los cuidados de ese tiempo son los siguientes: apoyar psicológicamente al paciente, protección de las pertenencias del paciente, ¿no? La ansiedad es uno de los problemas más importantes del paciente quirúrgico, por ello es muy importante paliarlo a lo máximo posible esta inquietud. Para ello se le informa al paciente el plan de cuidados, se informa a la familia el tiempo estimado de la intervención y dónde debe esperar, y la unidad de destino postquirúrgica. La preparación del quirófano para cualquier intervención quirúrgica. Colocar correctamente el mobiliario y aparataje quirúrgico antes y después de la intervención, en colaboración con el equipo de enfermería. Colaborar con las enfermeras en la colocación del equipo textil, descartable, el lavado quirúrgicos y la caja del instrumental. Preparar y comprobar al menos el sistema de aspiración conectada a vacío que será utilizado durante la inducción de anestesia o durante la cirugía. Muy importante en las intervenciones de urgencia, ya que algunos de los pacientes no cumplen el periodo de ayunas previo a la cirugía. Acá
Como ustedes pueden apreciar, el paciente ya está en la mesa quirúrgica, ya le han hecho la adecuada limpieza de zona operatoria. Acá ya se está colocando los campos estériles, la enfermera circulante, me imagino con el médico asistente o el residente. El técnico también ayuda a la enfermera en la colocación de la posición quirúrgica del paciente. Acá el técnico de enfermería, junto con la enfermera circulante, va a ayudar a evitar las úlceras por presión. A veces hay cirugías que son demasiado largas, por ejemplo, cirugías de neuro duran 12, 15 horas, 8 horas, cirugías de nefrología 7, 8 horas. Durante todo ese tiempo el paciente está en una sola posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar ahí? Tenemos que colocar, ¿qué se coloca? Ya. Cuando el paciente está muchas horas, cirugías prolongadas, ¿no? Nosotros tenemos que proteger las partes óseas del paciente, ¿no? Las terminaciones óseas. ¿Cuáles son? Coditos, talones. Si es de forma lateral, tenemos que colocar. ¿Qué se coloca? Rodetes. ¿Qué se coloca en los taloncitos? También, ¿qué colocamos? Colocamos todo lo necesario para evitar. ¿Qué vamos a evitar? Las úlceras por presión. Ingresan a salas sin úlceras y salen con úlceras. Y una úlcera por presión que no se le cuida bien, va a comenzarse a hacerse úlcera de primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, y eso es prevenible. ¿Prevenible con qué? Con rodetes. Nosotros tenemos, en nuestro hospital tenemos unos equipos de goma, de látex, que el paciente se le puede colocar y le protege durante todas las horas de la cirugía. No, también es importante los sujetadores. En este tipo de cirugía, como ustedes pueden apreciar, si nosotros no colocamos sujetadores, en el momento que están el médico haciendo la cirugía, se puede caer, se puede resbalar. Y ha sucedido casos. No en mi hospital, pero sí me he enterado de algunos casos, ¿no? Colaborar también con el doctor en la colocación de anestesia, ¿no? El paciente, si lo va a hacer sentado, se le tiene que colocar, se le tiene que coger de la parte del cuello para que haga una flexión. ¿Para qué? Para que pueda el médico tener una mayor facilidad en la colocación de anestesia, ya sea epidural o raquidia, ¿no? Normalmente, en estos casos de anestesia, el doctor lo cede un poquito, entonces el paciente está un poco dormitado, por eso el personal para que pueda apoyarlo, ¿no? Y evitar alguna caída. Durante la intervención quirúrgica, prever el material necesario que se solicita durante la cirugía, colaborar con la enfermera cuando lo solicita para las técnicas que realiza el paciente. En una cirugía de cesárea, en una cirugía de histerectomía abdominal, que colocan la sonda Foley, y ahí sí tiene que estar el personal técnico junto con la enfermera circulante apoyando en la colocación. A veces, cuando a veces las cirugías se alargan mucho, entonces el anestesiólogo pide, doctor, ya no siga con la cirugía, se le tiene que colocar una sonda para vigilar el balance hídrico, porque se le está colocando 3, 4 litros o 2 litros de cloruro y no sabemos, el paciente no micciona, y en ese momento el personal técnico con el personal de enfermería colocamos la sonda, teniendo mucho cuidado en no alterar la esterilidad de la zona, ¿no? Por eso es importante que un personal técnico y enfermería esté también en la sala de operaciones. Limpiar el material que se ha utilizado al inicio del proceso anestésico y en su caso dejarlo disponible en quirófano para que porque puede hacer falta posteriormente. Atender al paciente cuando sea necesario y notificar cualquier incidencia al equipo quirúrgico. Ayudar junto con la enfermera circulante a vestir y atar las cintas de las batas quirúrgicas. A veces hay cirugías donde entran 3, 4, 4 médicos, entonces el personal técnico y la enfermera circulante, cada una va atando los mandilones.
colaborar en la placa, en la colocación de la placa de bisturí, ¿no? Para que se realicen las cirugías. Colaborar con la colocación de los apósitos finales en la cirugía. Se debe hacer un lavado de manos quirúrgicos antes de colocar los apósitos, seguir estrictamente los principios de las técnicas estériles, no tocar las superficies ni campos estériles, siempre cuando el personal técnico o enfermería pase algún insumo biomédico, siempre mantener una distancia de 30 centímetros a la mesa quirúrgica, ¿ya? Colaborar con el traslado del paciente de la mesa quirúrgica hasta el área de recuperación, ¿no? Siempre fijándonos de la fijación de los drenes, de la fijación de la sonda Foley, de la fijación de la sonda nasogástrica, porque a veces con el apuro lo pasan, se salió el dren, se salió el hemosuc, se salió el hemovac, entonces de nuevo ingresar al paciente, tener que abrir y colocar los drenes. Eso tiene que tener mucho cuidado y siempre levantar las barandas de las camillas. Periodo posoperatorio es un periodo inmediato. El periodo posoperatorio es, el que les voy a hablar así a grosso modo, es el inmediato, ¿no? La monitorización básica, la monitorización especial, cuidados generales, cuidados de la herida operatoria, medicamentos a administrar y los exámenes de laboratorio. Eso lo hacen ya en la unidad de recuperación, vigilando pues la vía aérea, vigilando el drenaje, vigilando la oxigenación del paciente, ¿no? Vigilando cómo ingresa el paciente, si ingresa despierto, si ingresa dormitado, se ingresa de repente a veces salen con ambú para poder, todos esos cuidados ya se hacen en recuperación en la parte de la preparación posanestésica. ¿Alguna pregunta?